Estamos corrigiendo los ejercicios de la hoja de repaso para el examen sobre las leyes de los gases. Esta sería la segunda parte. Empezamos con el problema número 5. Dice, un recipiente contiene un gas a 5,25 atmósferas. Luego eso es una presión, 5,25 atmósferas. Y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si la presión no debe sobrepasar 9,75, ¿hasta qué temperatura podríamos calentar sin peligro? Luego se entiende que el recipiente es el mismo todo el rato. Luego el volumen es constante. Al principio tenemos esa presión y esa temperatura. Nos pregunta por la temperatura a la que podemos calentar sin peligro, quiere decir para no sobrepasar la presión que nos dice, porque si sobrepasamos esa presión, pues el recipiente se romperá. Luego en este ejercicio el volumen permanece constante. Si el volumen permanece constante, aplicamos la ley de Charles. Volumen constante y por lo tanto presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2. Las dos presiones las tenemos en atmósferas, están bien, y la temperatura la tenemos en grados centígrados y la tenemos que tener obligatoriamente en grados Kelvin. Sumando 273 nos da 298 grados Kelvin. Sustituyendo 5,25 partido 298. P2 nos da 9,75 y T2 no lo sabemos. Tenemos que despejar T2 y T2 está en el denominador. Lo podemos hacer en un solo paso, pero con cuidado porque está en el denominador, ¿vale? No vale que yo solo mueva este dividiendo, ¿vale? Porque es que se quedaría T2, pero en el denominador. Entonces, si queréis, para no confundiros, hacemos las dos diagonales. Me quedaría 5,25 por T2 igual a 298 por 9,75. Y ya en un segundo paso, este número que está multiplicando pasa dividiendo. Ya me quedaría la T sola y quedaría 298 por 9,75 partido 5,25. Y ahora ya sí que podemos hacer todas esas operaciones con la calculadora de una vez. Entre 5,25. Y el resultado nos da 5.523,428. Por lo tanto, ese 2 yo lo tengo que redondear hacia arriba a un 3. Ha aumentado la presión y por lo tanto la temperatura también aumenta. Y el resultado sería grados Kelvin. Y yo tendría que contestar que podría calentar sin peligro hasta 553,43 grados Kelvin. Seguimos con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 6 de la hoja de repaso para el examen. El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros. Aproximadamente. A una presión de 760 milímetros de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 742 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces la presión al inhalar cambiaría a 742 milímetros de mercurio. Luego la primera sería 760, que pasaría a 742. ¿A qué volumen se expanden los pulmones? Luego ese sería el primer volumen y este sería el segundo después de la inhalación. La temperatura
se supone que en esa inhalación no ha variado, por eso no nos la nombra, eso significa que la temperatura es constante. ¿Qué me indica que la temperatura sea constante o que varíe la presión y el volumen? Que la ley que tengo que aplicar es la ley de Boyle y Marriott. P1 por V1 igual a P2 por V2. El volumen 1 lo tengo en mililitros y V2 no lo tengo, por lo tanto puedo dejar mililitros. Las dos presiones las tengo en milímetros de mercurio, pues también las puedo dejar las dos en milímetros de mercurio. 760 por 615 igual a 742 por V2. V2 la tenemos que despejar, tiene que quedar sola, ese número está multiplicando y pasa dividiendo. Por lo tanto, 760 por 615 partido 742. Y la V ya la tendríamos despejada. Con la calculadora hacemos esas operaciones y el resultado es 629,919. Pues yo aquí redondeo a 2. Podemos observar que la presión disminuía, lo vemos aquí. La presión disminuye, en cambio el volumen aumenta de 615 a 629,9. Eso es porque, según la ley de Boyle y Marriott, presión y volumen son inversamente proporcionales. Esta unidad de volumen, que no se nos debe olvidar, son mililitros, que tiene que coincidir con la unidad de V1. Luego tendríamos que contestar que los pulmones se expanden hasta un volumen de 629,92 mililitros. Este que estáis viendo es el ejercicio número 7 de la hoja de repaso de gases. Disponemos de una muestra de un gas que cuando a la temperatura de 200 grados centígrados, esa es la temperatura, se ejerce sobre él una presión de 2,8 atmósferas, sobre él una presión de 2,8 atmósferas, el volumen es de 15,9 litros. Eso es lo que tenemos como situación inicial, T1, V1 y P1. ¿Qué volumen ocupará? Luego hay un nuevo volumen. Si a la misma temperatura la presión bajase hasta 720 milímetros de mercurio. Luego la temperatura es constante, tenemos de nuevo la ley de Boyle y Marriott, P1 por V1 igual a P2 por V2. En la temperatura 1 tenemos mala unidad, pero no la vamos a usar, por lo tanto no necesitamos cambiarla para utilizarla en ninguna fórmula. Las dos presiones las tenemos, pero las tenemos una en atmósferas y otra en milímetros de mercurio. Podemos hacer la transformación que queráis, no sé, pues hacemos esta. Pasamos de milímetro de mercurio a atmósfera. Y la equivalencia, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. 760 nos queda dividiendo y ese resultado me da 0,947. Por lo tanto, de nuevo, redondeo hacia arriba, 0,95 atmósferas. Podemos escribir la fórmula P1 por V1, P2 por V2. La presión 1, 2,8. El volumen 1, 15,9. La presión 2 en atmósferas, 0,95. Y el volumen 2 no lo conocemos. Despejamos el volumen 2 y el 0,95 está multiplicando. Pasa al otro miembro dividiendo. 2,8, 15,9. No se han movido. Divide 0,95. Cojo la calculadora
y multiplico 2,8 por 15,9 y divide 0,95 y me da 46,8631, ¿vale? Por lo tanto lo dejo tal cual está. Ese volumen tiene una unidad que sería litros. Por lo tanto, vemos que la presión disminuía bastante, de 2,8 hasta 0,95, y el volumen aumenta. Luego el volumen que ocupará será de 46,86 litros. El ejercicio que estáis viendo es el último ejercicio de repaso de las leyes de los gases. Dice que un volumen o un globo ocupa un volumen de 439 mililitros a 44 grados centígrados y una presión de 729 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura? Luego esas son las condiciones iniciales y ahora aparece una nueva temperatura. Se debe enfriar el globo para reducir su volumen hasta 3,782 litros si la presión es constante. Luego, si la presión es constante, tenemos que aplicar la ley de Charles. Y la ley de Charles nos dice que V1 partido T1 será igual a V2 partido T2. Los dos volúmenes, uno tenemos litros y otro mililitros. Puedo pasar este si queréis a mililitros. Y un litro tiene 10 elevado a 3 mililitros, que sería mover la coma 3 lugares a la derecha. 3.782 mililitros. La temperatura 1 es 44 y la tengo que pasar a grados Kelvin. Para eso tengo que sumar 273 y eso me da 317 Kelvin. La fórmula que tengo que usar, V1 partido T1 igual a V2 partido T2. V1 439 mililitros, T1 317 grados Kelvin, V2 3782 y T2 no lo conocemos. De nuevo tenemos que despejar esa T del denominador y para no cometer error, porque sería invertir las dos proporciones, podemos hacer esa diagonal igual a esa diagonal y despejar en dos pasos. 439 por T2 igual a 317 por 3782. Este número está multiplicando a la T, luego cambia de miembro y pasa dividiendo. 317 por 3782 partido 439. Y me quedaría 317 por 782 y dividido, y eso da 2730,96. Es una temperatura muy alta, pero es que el volumen había aumentado mucho, había aumentado de 400 a 3000, entonces la temperatura, que es directamente proporcional, aumenta también mucho. Y con este ejercicio finalizamos el repaso de las leyes de los gases.